Continuamos en Cara a Cara el día de hoy platicando con el padre Antonio Montaño, vocero del arzobispado de Guadalajara, y empezaba esta plática, Marcos, sobre las crisis de la religión y pues el problema en el que mete a la Iglesia Católica, ¿no? Esta crisis de la religión, de la espiritualidad. Yo desde que llegué a Guadalajara ya hace algunos años me llamó muchísimo la atención que Guadalajara era un lugar tradicional, de hecho fue un lugar de formación de seminaristas de varias, digamos, ¿cómo le llaman? Congregaciones. Congregaciones, sí. Aquí estaban los jesuitas, etcétera, etcétera. De pronto emerge aquí una iglesia como la Iglesia de la Luz del Mundo, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser? O sea, ¿qué ruido le puede hacer esta iglesia que tiene una muy, muy buena convocatoria aquí en Guadalajara a un lugar tan tradicional de la Iglesia Católica como es precisamente Guadalajara, padre? Bueno, era conociendo la historia de esta asociación religiosa. Bueno, fue precisamente instalada aquí en un lugar donde era eminentemente católico, pues, para contrarrestar la presencia católica, la influencia católica, pues es el resultado allá al inicio, pues hace 100 años, es efectivamente, hace aproximadamente poco menos de 100 años, que fue apoyada gubernamentalmente de parte del gobierno de esa época, fue apoyada la creación de esa institución religiosa, precisamente para contrarrestar la presencia católica. Pero ha aprendido mucho, ¿no? O sea, tiene seguidores aquí, desde luego en Guadalajara, en el resto del país y ya en distintos puntos del mundo. Sí, pero digo, no quiero menospreciar su presencia, ni su influencia, ni tampoco ironizar con ellos, mis respetos, pero viendo la calidad y la cantidad, pues bueno, pues ahí van a seguir estando y aunque no los despreciemos y los tomemos en cuenta, sin embargo, pues la Iglesia Católica tiene que seguir haciendo su trabajo independientemente de ellos. ¿No de una forma? ¿Hay relación con ellos? No, con ellos no. Con las iglesias tradicionales sí. Con los que se convirtieron en sectas, o desde nuestra perspectiva son sectas, pues definitivamente que no, porque no se llega a nada, no se llega a ningún trabajo en común. En otras partes no se beneficia a nadie, pues. Entonces serían puros conflictos. Con las iglesias tradicionales, como por ejemplo con los presbiteranos, con los anglicanos, sí se llevan y se pueden hacer acciones en común, incluso con gente que no son cristianos como los judíos. También con ellos se pueden hacer acciones, sobre todo la caridad nos tiene que unir a todos. Entonces, sobre todo cuando se trata de este tipo de acciones de carácter social, es cuando nosotros podemos confluir mucho con las iglesias tradicionales, incluso con las no católicas, pero no con las que son sectas, o sea, tipo Testigos de Jehová, tipo Luz del Mundo, que nuestros respetos, pero no se puede entrar en diálogo ahí. Hay una cuestión. En este 2014, Padre Antonio, ¿qué significado tiene aquella expresión de hermanos separados? Bueno, creo yo que el mismo significado, porque somos separados porque nos divide, nos separa lo sustancial, nos separa la misma fe, pues en ese sentido, en el ámbito espiritual, en el marco espiritual es cuando nosotros le llamamos hermanos separados. Y precisamente se le llama separados porque nos divide la doctrina, nos divide la práctica, nos divide las devociones, nos divide el culto, porque no tenemos la misma concepción, el mismo pensamiento sobre aspectos que nosotros consideramos fundamentales. Pero hay una cuestión, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la Iglesia Católica en cuestión de aceptar, tolerar, convivir, colaborar con este tipo de creencias cristianas, pero no católicas? Bueno, ya sea la separación, y la vuelvo a repetir, de las iglesias tradicionales, con las que sí hay un acercamiento. El Papa Benedicto XVI, él desde el inicio de su magisterio, como que fue creando una especie de círculo. Dijo, primero voy a unir a los católicos. Entonces tuvo un acercamiento con los lefebrianos, que no eran propiamente hermanos separados, eran una iglesia dentro de la Iglesia Católica, una subiglesia, sin que sea un término peyorativo. Entonces tuvo acercamiento con ellos. También empezó a tener un mayor acercamiento con las iglesias con las que ya se venía dialogando de una forma permanente, como los anglicanos, como los luteranos, como los ortodoxos.
posteriormente también pues dijo, voy a tener un acercamiento con las iglesias monoteístas. Entonces los grandes encuentros, los grandes diálogos, a veces de una forma media polémica, pues los tuvo con los musulmanes y con los judíos. El Papa Benedicto XVI, en su breve pontificado, él tuvo esos 3 niveles de acercamientos para buscar unificar a los que creemos en el mismo Cristo y a los que creemos en el mismo Dios. En el caso de programas de trabajo, ¿hay algunos en los que compartan actividades, Padre Antonio? Sí, hay algunos así muy a nivel general que son más teóricos que prácticos, pues, porque hay unas diferencias que parecen ser insalvables y digo tristemente porque son de carácter doctrinal, no porque no es importante la doctrina, sino que tristemente por aspectos teóricos es que nos tenemos que estar separando. Pero, por ejemplo, en Inglaterra, donde tuve la oportunidad de estar algún tiempo, pues las iglesias ahí conviven de una forma natural, de una forma espontánea, sin pleitos. Hay reuniones para trabajar puntos comunes. Uno de ellos es en este ámbito de la comunicación, que fue en el que yo estuve trabajando. Las iglesias se ponen de acuerdo para establecer algunos puntos en común, para difundirlos. Entonces, casi pudiéramos decir que a veces depende de la cultura, de la civilización de los países. Incluso en algunos países, o más bien en algunos espacios musulmanes, donde hay presencia católica o minoritariamente católica, pues la iglesia es un símbolo de buena educación, la iglesia católica. Uh-huh. Entonces los colegios de jesuitas, los colegios de salesianos, los muy colegios... respetada también, y ¿no? muy respetada. Y son minoría y... Pero aquí somos entonces más fanáticos, padre. En algunos aspectos, desgraciadamente, más sí. De envolvernos en la bandera y aventarnos como mártires. Yo creo que sí. Lo vemos no solamente en este ámbito, lo vemos en muchos ámbitos que de repente, bueno, a lo mejor, bueno, en el político, en el educativo, en el energético también ahora con las reformas. O sea, vemos que si algo no le agrada a un grupo de personas, pues ya el diálogo no es lo primero. El diálogo viene, pues no sé si alguna vez llega. Primero la descalificación, la manifestación, el enfrentamiento. ¿Y así es también la iglesia o...? No, bueno, diríamos que en la iglesia, sobre todo en este sínodo, hubo verdaderos enfrentamientos, pero más a nivel teórico, a nivel doctrinal, y ahora no tuvieron empacho en manifestarlo. Incluso gente cercana al Papa que diríamos, pero qué bueno que también se expresa que el Papa no tiene lacayos, que no tiene ahí gente que lo está barbeando, porque incluso el Papa dijo, no, cuando vayan a hablar, no vayan a hablar como queriendo, a ver si lo que digo le gusta al Papa, no, hablen libremente. Bueno, pues le tomaron la palabra. Incluso gente cercana al Papa. Buenísimo, ¿no? Sí, gente cercana al Papa se conjuntó para ellos tomar su postura, algo que nos recordó a lo que sucedió en el Concilio Vaticano II, cuando también muchos grupos de iglesia estaban renuentes al cambio, a las modificaciones, pero ahora lo hicieron de una forma pública, uniéndose, elaborando materiales, contenidos para manifestar. La tolerancia, ¿no? Se maneja mucho. ¿Le cuesta trabajo a la iglesia la tolerancia? Le costaba más trabajo, ahora hemos aprendido, yo creo que más la tolerancia interna y tolerancia hacia afuera. Pero ya yo creo que como toda institución, a veces lo más difícil es la tolerancia interna, ¿no? Para que el perro sea bravo tiene que ser la misma casa, ¿no? Padre Antonio, después de esa polémica, después de ese análisis tan público y tan publicitado en Roma a propósito del sínodo y la familia, ¿a qué conclusión se llegó? ¿Qué podríamos decir en este momento que es la definición de la familia desde la perspectiva del Papa y de la Iglesia Católica? No se llegó todavía a ninguna conclusión porque no era el objetivo, sino que es la primera parte de 2 reuniones. En esta primera parte era ver la realidad, o sea, y hacer un juicio sobre esa realidad, analizar la realidad. Entonces, esa era la intención de esta reunión de 15 días. O sea, la situación de la familia está así, y existen todos estos grupos, existen todas estas divisiones, existen todas estas modificaciones, etcétera, tipos de familia, todo lo que se quería tratar, y en base a eso se va a elaborar un documento conclusivo de este primer punto del análisis de la realidad. Bueno, pues no tiene que tardar mucho porque lo tienen que regresar otra vez a
a las conferencias episcopales, a diferentes instituciones, a diferentes especialistas, para que a su vez den respuesta, para que la respuesta sirva de preparación para el siguiente sínodo que se va a llevar a cabo, Dios mediante, en un año. Y ahí también el Papa... Ese es el bueno. Ahí mismo en Roma. Sí, ahí mismo en Roma, y está indicado desde el llamamiento a este primer sínodo que se dictarán, se darán a conocer lo que en la Iglesia se llama líneas pastorales. Uh-huh. Entonces, la política editorial que va a manejar la Iglesia, política editorial, ya lo que se va a poner en práctica. Entonces, en este primer momento era ver la realidad. Vamos a hacer una pausa, esto es Cara a Cara, y regresamos y platicamos del famosísimo santuario de los mártires. Lo vemos, avanza, no avanza, Marcos, y pues muchas preguntas alrededor. Regresamos. ¿Qué te haces?